Bien, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación. Adelante, por favor. A manera de recordatorio, de antecedente de lo que hemos estado realizando por parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional dentro de lo que es la estrategia integral del Estado mexicano. Aquí tenemos esta primera lámina donde establece que esta estrategia integral del Estado mexicano se deriva del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en donde precisamente se busca fortalecer el Estado de Derecho. Y se han establecido una serie de acciones para preservar la libertad, el orden y la paz pública de las personas en todo el territorio nacional. Hoy en día que tenemos una presencia de la Guardia importante, un despliegue en todo el territorio nacional y apoyando las acciones en seguridad, pues tenemos resultados importantes que se busca afectar a las organizaciones delictivas, tanto en su estructura operativa como en su estructura financiera. Entonces, estas acciones que se derivan de o que están establecidas en la estrategia, primeramente está la creación de la Guardia Nacional, que como mencioné y como lo ha citado el señor presidente, más de 100,000 hombres, 115,000 aproximadamente operativos desplegados en el territorio nacional, coadyuvan a lo que se busca en cuanto a paz y seguridad. También están las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional para lograr una cobertura completa, una coordinación de esfuerzos, el apoyo a autoridades de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, actualización del despliegue de las unidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo a cómo se despliega la Guardia para evitar duplicidades. Estamos buscando cubrir más espacio en el territorio y no duplicar esfuerzos. La construcción de 494 instalaciones de la Guardia Nacional para lograr permanencia y cobertura en todo el territorio. Tenemos 242 instalaciones ya construidas, 81 en proceso de construcción y 171 que estamos pendientes por iniciar. Este trabajo ha buscado el debilitamiento de organizaciones delictivas y también una de las tareas que se han ido buscando, una de las misiones es el incremento de la Guardia Nacional en cada entidad. A la fecha tenemos 19 entidades en las cuales la Guardia Nacional, los efectivos de la Guardia Nacional son mayores a los efectivos de la Policía Estatal, 19 estados en esa condición. Bien, algunas de las acciones que se han desarrollado para el fortalecimiento del Estado de Derecho se pueden citar. Estas han sido importantes porque nos ha permitido precisamente pues atacar la parte operativa, la parte financiera, reducir la posibilidad de las organizaciones delictivas para actuar en contra de la sociedad, para evitar que sigan dañando lo que es la seguridad pública de los diferentes estados. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Adelante, por favor. Tenemos el ejemplo en Tamaulipas. En marzo de este año hubo la detención del Huevo Treviño, también de otro delincuente apodado El Huerco en agosto del 21, acciones que permitieron pues que la parte delincuencial con presencia ahí en esta parte de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, pues hubiera una disminución en las agresiones que se tenían tanto a personal de las Fuerzas Armadas como a las autoridades de los diferentes niveles. Entonces, ha sido una constante reducción en esto y también va directamente pues relacionado con la reducción de número de homicidios en el estado de Tamaulipas. Hoy en día
son de los estados que tienen menos homicidios. Otro de los ejemplos de toda esta actividad que se desarrolla y que va contra los grupos delictivos es Michoacán, donde se hicieron hace algunos meses operaciones en Tierra Caliente para fortalecer el Estado de Derecho con motivo de las confrontaciones que se tenían entre Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación, de tal manera que en febrero de este año se realizaron operaciones importantes ahí en el área y se logró pues recuperar de alguna manera las actividades normales de la población al regresar la paz ahí, con todo un trabajo, no nada más en el ámbito de la seguridad, no nada más en la participación de Fuerzas Armadas o el papel importante que jugó la Guardia Nacional ahí para fortalecer la paz en Tierra Caliente, sino también una serie de acciones por parte de los programas sociales que entraron en esa área del territorio nacional y que fue pues sumamente importante. También uno de los ejemplos es el regreso de las personas, de más de 2,000 personas que habían salido de esta parte de Tierra Caliente y regresaron a las localidades de origen después de que se realizaron estas acciones. Otro ejemplo de esas medidas dentro de la estrategia de seguridad pues está Guerrero, en donde el fortalecimiento del Estado de Derecho se centró en facilitar el libre tránsito de la población por de las vías de comunicación, donde había normalmente bloqueos, había cobro en las casetas por parte de diferentes grupos. Y ahí la Guardia Nacional hizo una presencia importante en todas las casetas y se mantiene y se ha facilitado el tránsito, pues recobrando el Estado de Derecho en ese ámbito. También con esto se ha acotado el activismo de organizaciones sociales que están presentes en el Estado. Otro de los ejemplos es Zacatecas, donde se realizaron y se mantienen operaciones desarrolladas con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, con las policías estatales y las policías municipales, y un esfuerzo que es coordinado, no solamente se centra en Zacatecas, sino en los estados que están alrededor del propio estado de Zacatecas. También vinculado a fortalecer el Estado de Derecho y evitar acciones de la delincuencia organizada. Se han ido logrando la reducción de índices de homicidios y también el regreso de personas que habían de alguna manera pues se vieron forzadas a salir de sus lugares de orígenes para irse a otros lugares, están regresando ya también. En cuanto a Jalisco, se han realizado en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación una serie de acciones que se busca debilitar al cártel a través de, como ya cité, ir sobre la parte financiera o ir sobre la parte operativa. Y se han desarrollado, por ejemplo, y tenemos el noviembre del 20, la detención de un jefe regional, don Guti, en el 21, la detención de la operadora financiera del Cártel Jalisco, en el 22, otro jefe regional, don Carlos, en abril del 20, esto fue en enero del 22, en abril del 22 también una operación donde falleció resultado de la agresión que se tuvo un lugarteniente del cártel, el Chopa, apodado el Chopa, y lo más reciente, 9 y 10 de agosto, en operaciones en Islahuacán del Río, Jalisco. Aquí, en esta operación, se recibió la información de que se estaban moviendo
una serie de vehículos, más de 20 vehículos, con gente armada en esa área. Todo el área de Jalisco, la Guardia Nacional, el Ejército, tiene un despliegue importante. Aprovechando ese despliegue, en base a esa información que nos estaba llegando, se alertan a todos las tropas que se tenían y ubican a estos vehículos. Se realiza una operación, se ubica que hay un campamento donde está esa concentración de personas de la delincuencia organizada y hay una agresión. El resultado de esta agresión se pide el apoyo y el comandante de la 5ª Región Militar se traslada en un helicóptero para reforzar las actividades que se estaban desarrollando. Hay una segunda agresión. A la hora que llega el comandante en el helicóptero también es agredido, de tal manera que se pudieron realizar la detención de 6 agresores. Uno de ellos, o un agresor más, fallece ahí. Se aseguran 40 armas, 10 granadas, 14 vehículos, de ellos 10 blindados, 3 motocicletas y un dron con explosivos. Esto fue lo que se logró en las operaciones asegurar. Siguieron las operaciones, esto fue el día 9, el día 10, ya el 9 fue por la tarde, ya el día 10 en la mañana siguieron las operaciones, todavía se localizaron algunas armas y vehículos que fueron asegurados. Bien, aquí también el día 10 se incrementó con fusiles 5.56, granadas, cargadores, cartuchos, más vehículos. Aquí podemos ver en la lámina los resultados. Como derivado de estas actividades, se realizaron algunos bloqueos, 8 bloqueos carreteros, 15 vehículos incendiados en lo que fue Jalisco. De las actividades que se estaban haciendo, de estos bloqueos que se estaban desarrollando en Guadalajara, de ahí se buscó o fue la inquietud de que quienes estaban reunidos, no se tenía conocimiento que la concentración, el movimiento de esas unidades que fueron avistadas por la población civil y que nos alertaron, no sabíamos si había algún delincuente de un nivel importante dentro de la estructura delictiva, pero estos bloqueos que se empezaron a dar nos dio pues la pauta para identificar qué es lo que estaba sucediendo o quiénes eran los que estaban ahí reunidos o quienes estaban organizando esta reunión. Y bueno, sí tuvimos el conocimiento que esa reunión era entre 2 líderes de ese grupo delictivo que iban a realizar alguna actividad y bueno, llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión. No fueron detenidos dentro de la gente que se detuvo, dentro de estos 6, y el fallecido no estaba en los líderes, esos 2 líderes que se reunieron. Entonces, pues la conclusión es que pensaron que dentro de esa estructura delictiva, pensaron que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes. No fue así. Se realizaron una serie de operaciones para tratar de localizarlos en el área, ya no fue posible. También derivado de esto y tomando en consideración que en el estado de Guanajuato
también hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. También hicieron una serie de acciones, afectaron a 28 comercios, también incendiaron 19 vehículos, pero también hubo detenidos. Ahí participó la Fiscalía del Estado en coordinación con Guardia Nacional, con Fuerzas Armadas, y pudieron hacer detenciones importantes de quienes realizaron esta actividad. Aquí tenemos en la lámina 28 comercios, 19 vehículos, los detenidos. Pasando a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez se han realizado una serie de acciones importantes de presencia, de apoyo al Estado. Tenemos dentro de la estrategia de seguridad una serie de organizaciones que hemos desarrollado para poder fortalecer a los estados cuando se necesita en algún punto. Tenemos una Fuerza de Tarea Conjunta México, donde está organizado preponderantemente por Guardia Nacional y también por el Ejército. Son 2,000 elementos de estas dos fuerzas, Guardia y Ejército, que están disponibles aquí a nivel central para apoyar a los estados. Y también dentro de los estados, dentro de las regiones militares que se conforma todo nuestro territorio, tienen una fuerza de tarea regional conformada entre 300 y hasta 500 hombres para poder actuar en los lugares en donde se requiera dentro de la región. Cada región tiene 2 o 3, de 1 y hasta 3 estados bajo su responsabilidad. Entonces, de tal manera que ahí en Ciudad Juárez se han estado desplegando en este año 1,000 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta México, 300 de la Fuerza de Tarea Regional, 4,865 elementos del Ejército y 796 de la Guardia Nacional, haciendo un total de 5,600 hombres que han estado trabajando ahí. Se han hecho aseguramientos importantes entre enero y julio de este año, 451 detenidos, 260 vehículos asegurados, 332 armas, 7,022 kilogramos de marihuana, 23 kilogramos de cocaína, 288 kilogramos de metanfetaminas, 11 kilogramos de fentanilo. Entonces, es un trabajo importante que, como cité ya anteriormente, esto va a debilitar a las estructuras criminales, a las organizaciones delictivas que están en el área. El 11 de agosto, en donde se desarrollaron los hechos que estuvieron siendo atendidos por las fuerzas de seguridad, se generaron en el interior del Centro de Reinserción Social número 3, entre integrantes del Cártel del Pacífico y Cártel de Juárez, por el control de actividades ilícitas ahí dentro del penal. Se genera una riña donde las autoridades estatales y municipales buscan controlar, y de ahí que se genera la reacción de las organizaciones criminales en la ciudad mediante la quema de vehículos y agresiones en comercios. Lo que se buscaba era un distractor para que no estuvieran en el penal y fueran a atender lo que se generó dentro de la ciudad. Las afectaciones fueron 10 personas fallecidas, 2 reclusos y 8 civiles, 3 inmuebles dañados, 2 vehículos incendiados. Como mencioné, ya había un despliegue en lo que es el Estado, ahí en Ciudad Juárez, y se alertó a todas las fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército para realizar patrullamientos, un despliegue más intenso, un patrullamiento más fuerte, para evitar que se siguieran presentando estas acciones violentas.
Aquí tenemos los resultados, lo que fue las personas fallecidas, los heridos. Bien, pasamos a... Ahí tenemos unas fotografías, a ver si pasamos las fotografías de las actividades que se realizaron ahí más adelante, por favor. Adelante. Adelante. Esa es la presencia tanto de este guardia como del ejército. Bien, pasamos a Baja California. También de igual manera como lo cité en Chihuahua, también en Baja California se le ha estado apoyando. Tenemos hasta la fecha 1,000 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunto México que ha reforzado Baja California, 300 de la Fuerza de Tarea Regional. Tenemos un efectivo total de 5,661 elementos entre Ejército y Guardia Nacional, ahí con presencia en el Estado. Los aseguramientos han sido 852 detenidos, 433 vehículos asegurados, 473 armas, 8,147 kilogramos de marihuana, 633 de cocaína, 10,233 kilogramos de metanfetaminas, 540 kilogramos de fentanilo. Esto ha sido en el periodo de este año de enero a julio. Un trabajo importante, es una frontera donde el tránsito o las actividades ilícitas son en un número elevado. El tráfico de mercancías ilícitas pues es también importante y está nuestro personal trabajando y buscando afectar esas estructuras delincuenciales. Derivado de la presencia de organizaciones del Cártel del Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de los Arellano Félix, estas tres organizaciones tienen presencia ahí en el Estado, ahí en la parte fronteriza, ahí es donde estas organizaciones de alguna manera mantienen un enfrentamiento constante por tratar de mantener la presencia en determinadas áreas para realizar sus actividades ilícitas. Es una pugna constante en esa región fronteriza. De ahí que se presentan estos actos vandálicos. De alguna manera, ya lo mencionó el señor presidente, para llamar la atención, no atentaron contra la sociedad, pero sí fue un efecto de llamar la atención, de buscar que las autoridades atendieran esto, de quizá también generar una condición hacia la población donde se pudiera identificar que había falta de seguridad. Lo cierto es que hay una cantidad importante de hombres trabajando. Obviamente la delincuencia buscó y identificó los lugares donde podía hacer esto sin o donde se les facilitara para poder llevar a cabo esta quema de vehículos y bloqueos carreteros. Fueron 36 eventos en total, 25 vehículos incendiados. Derivado de estas acciones, Guardia Nacional y Ejército desplegaron en lo que fue Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y Mexicali. La totalidad de hombres estaban en las calles patrullando, evitando que fuera dañada la sociedad con alguna de estas actividades violentas de la delincuencia organizada. Aquí vemos los resultados que ya mencioné, 25 vehículos. Hubo una serie de mensajes que se publicaron en redes tratando de generar
esa condición o el sentimiento de inseguridad en la población, pero como ya cité, las tropas se mantenían en constante reconocimiento en todas las ciudades en donde se identificó que había este tipo de actividades por parte de la delincuencia organizada. Aquí, adelante por favor, están ahí las situaciones que se presentaron: Tijuana los 15 incendios, Mexicali 3, Tecate 2, Playas de Rosarito 3, Ensenada 2, total 25. Aquí también se hicieron una serie de acciones en las cuales se mandó un apoyo adicional a Baja California. Se trasladaron vía aérea 200 elementos de fuerzas especiales en apoyo ahí al mando territorial, a la zona militar de ahí de Tijuana, para que reforzaran las operaciones. Y también hubo un refuerzo de 100 hombres en Ensenada, que también había de alguna manera una alerta de posibilidades de que podían incrementarse las actividades que estaban haciendo las delincuencias. Entonces cubrimos las áreas que estaban siendo más afectadas, Tijuana y Ensenada, con elementos de fuerzas especiales, transportados en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Aprovechamos también, y previa coordinación con las autoridades civiles, con FEMDO principalmente, que los aviones de regreso aquí a la Ciudad de México se pudieran concentrar los detenidos para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Como ya cité, los patrullamientos y los reconocimientos terrestres fueron intensos. Se dio la instrucción de sacar todo el personal que se tenía para evitar que se siguieran presentando este tipo de actividades. Inicialmente se trajeron a la Ciudad de México 8 detenidos y posteriormente otros 4 que en el día subsiguiente habían sido detenidos, y llegaron hoy en la madrugada esos 4 y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Pasamos a Michoacán. Bien, en Michoacán también, como ya cité, como apoyo toda esa actividad que se realizó en Tierra Caliente, nos ha permitido tener una presencia importante en el Estado, una presencia muy bien coordinada, cosa que no existía anteriormente, gracias al gran apoyo que se ha tenido hoy en día por parte del gobierno del Estado de Michoacán. Se ha hecho una coordinación excelente entre Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, que era muy difícil hacer esa coordinación. Hoy en día nos permite tener pues una presencia importante y obviamente resultados importantes. Y de ahí que se da este resultado en Uruapan, donde también todo el Estado tiene un despliegue de personal, que son números que nos ayudan a tener una presencia y darnos cuenta de lo que esté sucediendo en Michoacán, de tal manera que también se recibe información sobre el movimiento de delincuentes armados en vehículos, y se ubica cuál es el movimiento que llevan. La información era que iban de Uruapan a Pátzcuaro, ahí el tramo carretero libre. Entonces, con el personal que está desplegado, se arma una operación y va sobre estos vehículos. Aquí van 130 elementos de la Guardia Nacional. La operación prácticamente la lleva la Guardia Nacional, ellos son los que encabezan, y van en apoyo 75 elementos del Ejército Mexicano y 35 de la Guardia Civil Michoacana, es la Policía del Estado. Entonces hacen esta operación, interceptan a ese convoy
detienen los vehículos y son 167 integrantes de la organización Pueblos Unidos. Entre estos 167 detenidos hay 3 menores de edad. Se les aseguran 233 armas de fuego, de ellas 176 son largas, 57 cortas, 2 granadas de fragmentación, 3 aditamentos lanzagranadas, 840 cargadores, 23.497 cartuchos, los 24 vehículos, 5 de ellos con blindaje. Por la cantidad de detenidos se pide un refuerzo, llegan de una de las zonas, ahí en Michoacán tenemos 2 zonas militares, la de Apatzingán y la de Morelia. De Apatzingán llegan 270 elementos en apoyo del personal de la Guardia y los 75 elementos del Ejército. Y de la 21 zona de Morelia llegan otros 270 y 4 helicópteros para proporcionarles seguridad desde el aire. Sobre esta detención, sobre lo que iban a hacer estos organización delictiva de Pueblos Unidos, un día antes se había tenido información que había existido un enfrentamiento entre los Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación, una agresión o un enfrentamiento que no identificamos los resultados que se tuvieron, pero este grupo delictivo iba a actuar en contra del otro grupo que tiene presencia ahí, como cité, el Cártel Jalisco Nueva Generación, motivado o resultado de lo que había pasado un día antes. Con motivo de estos aseguramientos hubo 6 bloqueos carreteros en diferentes puntos de la entidad. Aquí tenemos en la lámina. Aquí los puntos en gris son los bloqueos carreteros. Fueron en la caseta de Sirahuén, en la caseta de Ajuno, en la colonia San Rafael en Uruapan, en el crucero Atiamba, en la carretera Ataretán, también en la colonia Zumpimito de Uruapan. Estos bloqueos empiezan alrededor de las 5 de la tarde, el que se pone más temprano, se fueron retirando entre 7 a 10 de la noche, y el último en retirarse es el de Taretán, que se retira a las 2 de la mañana del siguiente día, que es marcado con el número 9. También hubo una retención en Paracho de 24 elementos de la Guardia Nacional. Aquí estos 24 elementos iban en apoyo también al dispositivo donde se habían asegurado a los delincuentes y es retenido por la población. Personal del Ejército se traslada junto con el comandante de la zona militar de Apatzingán, llegan a la población y son dejados en libertad el personal. Ya se quita las personas civiles, el apoyo o base social de grupos delincuenciales, desisten de tenerlos retenidos y ya pueden incorporarse a las actividades a las que iban, que es el apoyo a toda la estructura del dispositivo generado por la detención. También se ponen a disposición todos los 167 integrantes de esta organización delictiva, se ponen a disposición de la Fiscalía General de la República en Morelia, y donde se hacen los trámites correspondientes. Aquí tenemos unas fotografías y adelante, por favor, de la detención.
de la participación de las tropas, de la participación de la Guardia Nacional, de los bloqueos y también de lo asegurado. Aquí está todo el material asegurado. Como cité, 233 armas de fuego aseguradas. Adelante, aquí vemos las personas detenidas. Los resultados, que ya los cité. Adelante. Creo que es todo. Bien, estos son los eventos que se suscitaron en el fin de semana, pero sí quisimos como antecedente traer también como recordatorio de qué es lo que se está haciendo a nivel nacional, cómo la estrategia de seguridad va avanzando, dando buenos resultados, debilitando a las organizaciones criminales a través de aseguramientos importantes, aseguramientos que minan la base económica de estas organizaciones. Hay una situación importante que también se ha desarrollado dentro de la estrategia, que es el aseguramiento de metanfetaminas que son producidas en los laboratorios, que tenemos un trabajo que hemos estado desarrollando a través de estos meses, y que eso es una parte fundamental del apoyo económico que puede tener una organización delictiva. Las metanfetaminas tienen un precio elevado en el mercado, la cantidad que se produce es grande y bueno, de ahí obtienen sus ganancias para poder tener ese sostén las organizaciones delictivas. Entonces es una parte importante también de la estrategia, además de todas las acciones que fui citando, y de alguna forma pues las organizaciones van buscando cómo hacer para poder pues distraer inclusive a las fuerzas de seguridad para que atiendan una situación y poder ellos hacer otra, o también por el debilitamiento quieren sentirse aún fuertes y generan situaciones de violencia donde a manera de publicidad puedan estar mandando sus mensajes que aún son fuertes, cuando en realidad poco a poco se ha ido avanzando y minando esta estructura delincuencial. Es todo. Muchas gracias.